Gracias a todos por estar acá en este espacio. Este es un video que van a poder encontrar en nuestros canales de YouTube. Agradezco el tiempo a invertir los próximos minutos en un tema como este. ¿Cuál es ese tema? Es un tema un poco extraño y es cómo comer dinosaurios, cómo lograr resultados radicalmente extraordinarios a partir de un trabajo de nuestras creencias que involucra sí o sí a nuestra salud mental. Voy a compartirles mi camino hacia este tema porque es un tema particular, ¿de acuerdo? La primera pregunta que me hice antes de formular este título fue: ¿qué pudiese yo de verdad aportar a una audiencia como la que le estoy hablando en este momento? Y cuando les digo de verdad, me refiero a qué contenido pudiese generar que no esté en Internet. ¿Por qué? Porque afortunadamente vivimos en un mundo en donde estamos a un clic de distancia de acceder a casi cualquier tipo de información. Eso puede ser muy bueno y muy malo al mismo tiempo. Yo voy a optar por elegir la opción de muy bueno. Es muy bueno porque hasta hace muy poco, de hecho yo acabo de cumplir 40 años, tengo 41 años, y pues hace pero muy poquito tiempo se usaban diccionarios impresos, un libro enorme que se llama diccionario, se usaban enciclopedias que son muchos libros enormes y se usaban pues la biblioteca y se consultaba en CDs y disquetes y cosas que ya no existen. Y si le preguntamos a nuestros hijos qué es un diccionario, qué es una biblioteca, qué es un disquete, qué es un CD, qué es pues todas estas cosas que nosotros utilizamos, no van a saber, ¿sí? Um, por eso creo que es importante y hay que agradecer pues, que nosotros, los que tenemos 40 y un poco más, hayamos vivido esto que estamos viviendo, ¿no? Y también agradecer que nuestros hijos no tengan que consultar pues, todas estas cosas tediosas de 60 libros con la historia de la humanidad, ¿no? Ojo, no todo es favorable, pero yo me quiero quedar con lo positivo, ¿de acuerdo? Dicho esto, entonces, me di cuenta que con una pregunta tan extraña como esta, y al ir a buscar la respuesta en internet, la respuesta iba a ser bien interesante, ¿sí? De hecho, pueden hacer el ejercicio, pueden buscar en Google, pueden buscar en cualquier buscador que ustedes prefieran y en cualquier plataforma generadora de inteligencia artificial, pues esta pregunta, respuestas posibles, y les va a dar una información pues bastante extraña, tan extraña como la pregunta, ¿sí? Entonces es una pregunta con truco, es una pregunta para intentar escapar un poquito de toda esta magia asociada con la inteligencia artificial, el chat GPT y todas estas cosas que ustedes conocen tanto o más que yo, ¿sí? ¿Y por qué no está la respuesta a una pregunta como esta en todas estas plataformas tecnológicas? Fundamentalmente porque las plataformas tecnológicas, elija la que usted prefiera, no tienen subjetividad y no son capaces de comprender una metáfora como esta de comer dinosaurios. Por ese motivo, creo que me incliné hacia hacer una pregunta que, pues, carece en principio de sentido, ¿sí? Carece de lógica en el mundo en el que vivimos, porque pues ninguno de nosotros vivió cuando los dinosaurios estaban por acá en la Tierra, al menos eso quiero creer yo, ¿sí? Um, dicho esto, creo que es importante que le demos pues el valor que tiene esta experiencia que está acá, que es una experiencia de intercambio de subjetividades. Cuando abramos la ronda de preguntas y respuestas, vamos a ver qué tal y vamos a hablar desde nuestras creencias y vamos a hablar desde nuestras experiencias. Y no hay manera que, al menos ahorita, ninguna de estas plataformas equiparen pues la dicha de conversar como vamos a conversar en un momento ustedes y yo, ¿de acuerdo? Um, el simple hecho de que la respuesta no esté a un clic de distancia hace que este espacio tenga sentido.
les voy a compartir algo muy personal en torno a ciertos contenidos que se han generado desde hace muchos años, ¿sí? A mí me parece absolutamente aburrido un video, un contenido, un libro, una frase que yo pueda, a la que yo pueda acceder a través de un libro o a la que yo pueda acceder a través de cualquier buscador y ahora cualquier contenido al que yo pueda acceder a través de inteligencia artificial. Me parece aburrido porque pues lo hago a través de inteligencia artificial, lo hago a través de un buscador, ¿sí? Creo que lo que tiene valor es el hecho de poder entender más allá de la información que me están dando y espero que esto sea una experiencia con estas características, ¿sí? Dicho esto, y quienes me conocen deben saber que pues, me gusta comenzar mis ponencias definiendo ciertos términos claves que están en los títulos, fundamentalmente para que tanto ustedes como yo hablemos el mismo idioma, ¿sí? Dentro del título, pues están ciertos elementos que llaman la atención. Uno de ellos es salud mental, otro de ellos obviamente es el tema de los dinosaurios y otro es el de las creencias, ¿sí? Voy a comenzar por el tema de las creencias porque es uno de mis favoritos y pues he generado algo de contenido en torno a creencias. ¿De qué manera definimos creencias? Hay muchas formas de aproximarnos al fenómeno, al constructo de las creencias, ¿sí? El elemento que se repite es que las creencias son construcciones subjetivas. Por ende, y afortunadamente, no vamos a generar contenido de creencias a partir de inteligencia artificial y tampoco va a haber contenido generador de creencias en ninguna de estas plataformas tecnológicas porque no tienen subjetividad, ¿sí? La subjetividad nos pertenece, al menos por ahora, a los seres humanos, ¿sí? A quienes tenemos pues el lenguaje y todo esto que ustedes ya, de lo que ya hemos hablado en momentos previos de intercambios similares a este, ¿sí? Entonces, una creencia es una construcción subjetiva. ¿Y qué me interesa dar énfasis el día de hoy en particular? Hoy en particular quiero darle énfasis a dos aspectos asociados con las creencias, a dos funciones directamente asociadas con esta acepción de construcción subjetiva. Número uno es el elemento, la creencia como ahorrador de energía de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, una creencia es una construcción subjetiva que le permite a mi cerebro ahorrar energía, ¿sí? ¿Por qué ahorramos energía a través de las creencias? Porque las creencias se constituyen como certezas para muchas personas. No para todo el mundo, pero para muchas personas, las creencias vienen atadas con el no cuestionamiento, el automatismo. O sea, no hay cuestionamiento de lo que creo. Motivo por el cual mi cerebro no tiene que generar demasiado trabajo a la hora de exponerse ante tal o cual creencia. Por ejemplo, yo no nací para hacer ejercicio. ¿Qué genera automáticamente esa creencia? Lo que genera automáticamente esa creencia es inercia, es poco interés por los deportes, es no levantarme en la mañana para ir a correr, es todo lo que ustedes se puedan imaginar en torno a esto, ¿no? Que es un límite y es un bloqueo. Lo que me interesa es que ustedes se lleven es creencia igual ahorro, no solo del trabajo que hace nuestro cerebro, sino también del trabajo que hace nuestro cuerpo. Entonces, las creencias son ahorradores de energía desde el punto de vista de sentimientos, pensamientos, emociones y también acciones, ¿sí? Si yo pienso que no nací para hacer ejercicio, no voy a correr, no voy a saltar, no voy a hacer absolutamente nada de ejercicio. Entonces, también mi cuerpo pues, paga una parte de la factura asociada con la creencia. Segunda función o segundo aspecto directamente asociado con las creencias es que las creencias como construcciones subjetivas son generadoras de sentido. Nuestro cerebro y nosotros, los seres humanos, somos especialistas, somos adictos, fanáticos, para no utilizar el término adicción, somos fanáticos y necesitamos que lo que nos rodea tenga sentido. No podemos subsistir ante la carencia de sentido, ante la pregunta sin respuesta. Siempre vamos a estar tras la pista de sentido. El sin sentido, ese hueco, ciertos vacíos nos generan ansiedad, nos generan angustia. Entonces,
Las creencias son generadoras de sentido en la medida en que si yo creo y no cuestiono tal o cual cosa, el mismo ejemplo, si yo me creo que no nací para hacer ejercicios, es muy poco probable que tenga, por ejemplo, una lesión derivada de cualquier esfuerzo físico, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? No solo me ahorra una lesión que tiene que ver con lo físico, no solo me ahorra todo el proceso de sentimientos, pensamientos asociado con el tema del ejercicio, sino que también me pasa a llenar un hueco asociado con una ausencia de actividad, ¿sí? Entonces, cuando tengo alguna condición, alguna situación física que atender, pues ni siquiera eso va a ser una opción. No va a ser una opción el tema del ejercicio porque va a estar tapado. Es decir, no va a haber un sentido asociado con el hecho de hacer ejercicio y las ganancias asociadas porque yo no nací para, ¿sí? Entonces, de la misma manera que aporta sentido, quita sentido. ¿Con tal de qué cosa? Con tal de que se mantenga la normal, es decir, con tal de que no exista un quiebre, de que no exista una crisis, que no exista ningún esfuerzo asociado con hacer algo diferente a lo convencional. Hacer lo convencional, es decir, seguir actuando en función de mis hábitos, hábitos que por cierto se crean a partir de las creencias, hace que yo trabaje menos, hace que todo tenga sentido, hace que no me genere preguntas en donde no hay que generarse preguntas, porque todo cierra, todo es como muy circular, ¿sí? Entonces, tenemos ya la definición de creencia con estas dos funciones, dadora de sentido. By the way, o sea, no solo genera sentido para lo que les acabo de comentar, también en algunos casos genera sentido para desangustiarnos, para tranquilizarnos. Y me parece que es una función relativamente buena y favorable, ¿no? En la medida en que yo creo en que un amuleto me genera seguridad a la hora de exponer un punto, pues genial, tomo ese amuleto y voy hacia adelante con cual sea el amuleto que usted haya elegido, ¿no? El temazo está en que cuando el amuleto falta, entonces la angustia y la ansiedad y el estrés se dispara, ¿no? Pero de eso vamos a hablar en otra ponencia. Lo que quiero que se lleven es creencias generadoras de sentido, creencias ahorradoras de energía y de esfuerzo. Dicho esto, vamos a la segunda definición. La segunda definición que me interesa profundizar con ustedes tiene que ver, lógicamente, con qué es un dinosaurio para ustedes, para mí. Para mí un dinosaurio no es otra cosa que una meta, un logro radicalmente extraordinario. Yo diría aquí entre ustedes y yo, extraordinario. Un logro que jamás me he atrevido a plantear. En algunos casos, y corríjanme ustedes si estoy equivocado, si hay alguno acá, pues al rato levanta la mano, son esas metas que hasta cierto punto creo que son imposibles y hasta me da vergüenza comentarla con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, ¿no? Porque creo que es algo inimaginable que no tiene que ver conmigo. Entonces, un dinosaurio es eso, ¿sí? Un dinosaurio es una meta extraordinaria, ¿sí? Es ese sueño que usted se ha planteado hacer realidad durante toda su vida, los que tienen 20, 30, 40, 50 y 60 años, y no han podido lograr. Eso es un dinosaurio. No se trata de una meta retadora, no se trata de una situación, un logro que lo va a llevar al límite. No, no me refiero a esto, me refiero a un momento de su vida que usted siempre ha soñado. Me refiero a un espacio y un tiempo en el que usted se le va a volar la cabeza de satisfacción, de plenitud, de abundancia y de felicidad. A eso me refiero, ¿sí? Un dinosaurio es eso enorme, inimaginable, que quizás algunos de nosotros
solo hemos visto por ahí algunos huesos, algunos esqueletos en todos estos museos que conocemos, o en Jurassic Park, o pues, en la tele, en algún documental, en Nat Geo, en cualquiera de estas plataformas también que nos brinda información, ¿sí? Eso es un dinosaurio. Un dinosaurio es algo que yo, pues, no me imagino que me puedo comer, que es imposible, entre comillas, imposible comer, ¿sí? Ustedes pensarán, bueno, a duras penas me como quizás 2 pechugas de un pollo. Imagínate comer un dinosaurio. Dimensionenlo de esa manera. Piensen ustedes, ¿por qué plantearnos comernos un dinosaurio? Precisamente por eso, precisamente porque el mundo gira gracias a la energía asociada con las personas capaces de plantearse comerse un dinosaurio, ¿sí? Ejemplos de dinosaurios. Ejemplo de dinosaurio es, al menos para mí, para cada quien tendrá su dinosaurio, cada quien tendrá su dragón, cada quien tendrá su unicornio, cada quien tendrá, pues, ese objeto con estas particularidades, ¿sí? Para mí, por ejemplo, un dinosaurio pudiese ser alcanzar, conquistar la cima del Everest. Siempre lo digo en este tipo de espacios, ¿sí? Para mí, un dinosaurio es haber culminado la maratón de Ciudad de México y por ahí deben haber visto algo de contenido asociado, ¿sí? Les voy a hablar un poco de esa experiencia. Cuando cumplí 40 años, hace poco más de un año, pues estaba pesando un poquito más de 100 kilos, venía con dolores en todos lados y venía de una operación de columna. Ya tenía en ese momento 6 meses aproximadamente con una prótesis, pues todo genial. Y en ese momento dije, tengo que pues, comenzar a comerme un dinosaurio, ¿sí? Y me planteé nada más y nada menos que la meta de en un año estar, ser y pensar de forma saludable. No me planteé en principio correr, no me planteé en principio tener mejor alimentación, no me planteé en principio absolutamente nada de estas cosas que ustedes se pueden estar imaginando en este instante. Simplemente me dije a los 41 años, quiero sentirme genial, quiero sentirme como nunca antes me he sentido, mentalmente, físicamente y desde todo ámbito de mi vida, ¿sí? En ese momento me di ese regalo. El regalo de plantearme en 12 meses estar feliz, estar pleno, sentirme genial, ¿de acuerdo? Ese mismo día, el 29 de julio, hace un año atrás, tomé la decisión ese mismo día, gracias a la tecnología, de buscar una maratón en alguna ciudad que pues fuese importante para mí. Hay muchas ciudades importantes para mí, una de ellas es Caracas, otra de ellas es San José de Costa Rica y otra de ellas es Ciudad de México, porque son las 3 ciudades, las últimas 3 ciudades en donde he vivido, entre otras que por ahí pues tengo pendiente hacer el check del maratón, considerando que iba a ser un dinosaurio, tomé la decisión de inscribirme ese mismo día en el maratón de la Ciudad de México. El dinosaurio no solo eran los 42, casi 0.2 kilómetros asociados con la meta del maratón, sino con correr 42 kilómetros a 2.240 metros sobre el nivel del mar, cosa que lo hacía un poco más complejo, ¿sí? En ese momento, mi vida cambió, simplemente con el hecho de inscribirme. ¿Por qué? Porque comencé a dimensionar a este dinosaurio. Y quizás comencé con uno de estos dinosaurios que tienen forma de pájaro y con los 2.240 metros sobre el nivel del mar pasé de estos pájaros famosos, un Velociraptor, a un T-Rex, ¿sí? Porque correr a tal altura pues es muchísimo más retador.
acuerdo? ¿Por qué mi vida cambió en ese instante? Porque en ese instante, sin serlo, sin creérmelo y con muy poca experiencia, por no decir nada de experiencia, me convertí en corredor, automáticamente, ¿sí? Automáticamente me convertí en corredor. En ese instante me di cuenta de muchísimas cosas y no fue un momento cronológico, fue más un momento lógico en mi historia, ¿sí? En donde ese darme cuenta vino de la mano de resignificar muchas cosas, darle otro sentido a muchísimas cosas de ese momento, de mi pasado y automáticamente del futuro, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Les digo esto para que comiencen a dimensionar cuál es su dinosaurio. Acto seguido, luego de la inscripción, se acabó la fiesta de cumpleaños, ya tenía mi prótesis bien puesta, sin demasiado dolor, venía de superar una adicción a fármacos asociados con el dolor que tenía antes de mi operación y pues comencé a generar pequeñísimos cambios, pero cambios muy, muy pequeños, asociados con qué cosa, asociados con algo que iba a ocurrir en aproximadamente pues un año después, poquito más de un año después, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ok, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos a hablar? Si venimos a hablar de salud mental, venimos a hablar de creencias, venimos a hablar de metas radicalmente extraordinarias, pues lo que tiene que ver es que en ese instante lo que yo creía como imposible se hizo posible. Fue un momento lógico. Lo que yo creía ajeno 100% a mi vida comenzó a formar parte esencial de mi vida y comenzó a darle sentido fundamental a mi vida. Lo que yo creía que me impedía desde la perspectiva de salud mental hacer ciertas cosas se transformaron en generadores de lo que yo pensaba que valía la motivación dejó de tener sentido para mí. Como psicólogo, para mí tiene mucho valor la motivación y muchísimos otros términos como atención, entre muchísimos otros. En ese instante, en el instante en que yo simple y llanamente dimensioné a un dinosaurio, mi vida cambió por completo. No solo físicamente, sino mentalmente, que es lo más importante. Ahora bien, ¿hacia dónde quiero que me acompañen? Quiero que me acompañen hacia el rumbo de la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va para ustedes. Y en la ronda de preguntas y respuestas vamos a hablar de esto. Quiero que se pregunten cuál es mi dinosaurio, cuál es mi T-Rex, cuál es mi brontosaurio, cuál es mi dinosaurio. Eligen el que ustedes quieran, ¿sí? Considerando que es una meta radicalmente extraordinaria. Considerando que es una meta en la que tengo que invertir muy probablemente 12 meses de mi vida. ¿Sí? Les voy a dar 10 segundos para esto. Bien, dicho esto, eso que quizás anotaron, que pensaron, no es un dinosaurio. Eso es algo que les llegó, que es retador. Les garantizo que puede ser 10 veces más retador. Y yo los invito a que se reten 10 veces más. ¿Sí? ¿Por qué estoy tan seguro de que eso no es retador para ustedes? Porque la respuesta que me la dieron a partir de las creencias que tienen en este momento. Resulta que en este momento, en esta cantidad de minutos que ha transcurrido, ustedes tienen a las creencias ahí. Tienen a creencias que los han acompañado los últimos 20, 30, 40, 50, 60 años, depende de la edad que usted tenga. Pues la edad que usted tiene es el sistema de creencias que lo ha venido acompañando, ¿sí? Sistema de creencias que determina en gran medida la calidad de la salud mental que usted tiene en este momento, ¿sí? Entonces, ese texto, ese objetivo, esa meta, ese dinosaurio que usted cree que anotó allí, con el que pues cree que comenzó a morder este objetivo, no lo es. Es quizás una uña,
un dedo o una pata de ese gran dinosaurio. ¿Y por qué es una uña? Porque esa meta que usted acaba de incluir ahí probablemente va a formar parte de este gran trabajo extraordinario que van a hacer, pero no es el fin último. El fin último tiene que ser 10, 20, 100 veces más complejo. Sus objetivos hoy, sus sueños hoy, sus decisiones hoy forman parte, están asociadas, dependen, están determinadas por su sistema de creencias. Dimensionar un dinosaurio es darle una patada, una puñalada, es exterminar por completo el sistema de creencias que usted tiene en este momento. ¿Por qué y para qué? Usted está en el lugar que está, que no es un mal lugar, gracias a su sistema de creencias. ¿Sí? Yo le garantizo que usted puede estar 10, 20, 50, 100 veces mejor en comparación con el momento que usted está aquí ahora. ¿Cómo lo hago? Yendo más allá de su sistema de creencias. Consciente de que eso que anotó por allí, o eso que logró identificar y fijar en la memoria, es solo una uña, un dedo, una pata, en el mejor de los casos, de ese gran dinosaurio. Y eso es solo el primer paso para el gran paso que yo los invito a cada uno de ustedes a dar. La pregunta que ustedes se deben estar haciendo es, ok, pienso en algo 10 veces más complejo, 100 veces más complejo, y ¿cómo se hace esto, no? ¿Y cómo comienzo? Yo me planteé, pues, retomar o desarrollar hábitos saludables en la alimentación, o me planteé desarrollar hábitos saludables en mis finanzas, porque quiero obtener tal y cual producto con tales y cuales características, la casa de mis sueños, el viaje de mis sueños, el cuerpo de mis sueños, la crianza para mis hijos de mis sueños, o lo que usted haya planteado. ¿Cómo voy más allá? Hay algo que decía mi abuela, todavía vive, debe decirlo todavía, y es: soñar es gratis, ¿sí? Entonces, mi invitación en el momento en que yo les digo, dimensionen el dinosaurio, es que sean absolutamente ambiciosos con este dinosaurio. Absolutamente ambiciosos, que se levanten del piso, no pisen tierra, levántense, vuelen, porque pueden hacerlo. Quizás hoy no, pero yo les garantizo que pronto van a poder hacerlo. Quiero que sueñen en grande porque es gratis. No tenemos que pagar impuestos a la hora de soñar, al menos por ahora. Entonces, como es gratis, sueñen en grande. Dimensionen ese dinosaurio. Es gratis, háganlo, ¿sí? Entonces les voy a dar 5 segundos para dimensionar. Pueden conservar el papel que tenían por allí o la idea que tenían. 5 segundos más para ir un poco más allá. Listo. Segunda meta, este segundo dinosaurio, pues no es una uña, no es un pie, es una pata. Quizás es la mitad, ¿sí? Quizás es la mitad. Y no está mal, porque pues vamos a seguir avanzando y les voy a dejar pues como tarea, como compromiso para un nuevo encuentro que va a estar por ahí seguramente en redes sociales, en mi canal de YouTube, la dimensión completa de ese dinosaurio, ¿sí? Ya saben lo que tienen que hacer, es ser radicalmente ambiciosos, tener una visión de futuro, pues ambiciosa con todas las de la ley, ¿sí? Y ya saben también por qué están soñando como están soñando, y tiene que ver con sus creencias. Sus creencias son generadoras de decisión, generadoras de sueños, generadoras de metas, generadoras de pequeñísimos dinosaurios en este momento que van a ir engordando poco a poco, ¿sí? ¿Cómo comenzar a comerme? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hago yo para comenzar a comer un dinosaurio? Es obvio, un dinosaurio, así como un elefante, se comienza por partes, no hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Lo retador aquí está en lo siguiente, que tiene que ver con las creencias y tiene que ver con la salud mental de cada uno de nosotros.
Los retadores que en este momento usted cree que escalar la cima del Everest para usted es imposible, ¿sí? Los retadores que usted cree que comprar la casa de sus sueños en un rango de, no sé, 12, 24, 70 meses es imposible. Lo retador está en que, pues, sea cual sea, las características de su dinosaurio, que en este momento que está acá, usted lo está abordando como un sueño, como un imposible. Un dinosaurio, en un primer momento, es un imposible. O sea, ¿cómo yo le entro a un imposible? ¿Cómo yo comienzo a comerme un imposible? Y aquí retomo el punto inicial de este espacio. Ustedes se van ya entendiendo que un dinosaurio es una meta radicalmente extraordinaria y que está asociado a las creencias, a la salud mental, entre otras cosas, ¿sí? Usted puede irse a internet y buscar la respuesta y va a ser una respuesta un poco más lógica. ¿Cuál va a ser la respuesta que va a encontrar usted en internet? La respuesta que usted va a encontrar en internet es que tiene que generar un trabajo importante en sus creencias, es que debe buscar un psicólogo, un coach, un mentor, un tercero especializado que lo ayude a trabajar sus creencias, sus puntos ciegos, sus sesgos. Lo que va a encontrar en internet es al menos 550 libros de autoayuda. Lo que va a encontrar en internet es cómo lograr comer dinosaurios en 7 pasos o con 7 hábitos. Lo que va a encontrar en internet es levántate a las 3 de la mañana y comienza a comértelo. Lo que va a encontrar en internet, pues yo creo que usted sabe lo que va a encontrar en internet. Yo no vengo acá y para mantener el valor de este espacio, pues les planteo que yo no vengo acá a decirle algo que está en internet, porque está en internet, ¿sí? A partir de lo que les acabo de comentar de mi experiencia, yo vengo a decirles que hay muchas maneras de comerse un dinosaurio. Voy a compartir con ustedes una antes de cerrar este espacio y comenzar con las preguntas y respuestas en vivo. La primera forma de las muchas que hay de entrarle a un reto como este, a un logro extraordinario como este, a comerse un dinosaurio, es engañándome, diciéndome una mentira funcional. ¿Por qué le estoy diciendo yo a ustedes que se mientan? Es sencillo. Porque las creencias son eso. Es decir, en este momento usted cree que eso es imposible y es una verdad absoluta. ¿Para quién? Para usted. En este momento usted cree que sí es posible, eso también es una verdad absoluta. Si usted lo cree, es una verdad absoluta. ¿Para quién? Para usted. Entonces, ¿qué le vengo a plantear yo? Por la vía del autoengaño, comenzar a comerse ese dinosaurio. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando yo comencé a comerme este primer dinosaurio que les comento, que es el maratón, desplegué todas las herramientas que ustedes se puedan imaginar asociadas con temas de motivación, psicología, etc. ¿Sí? Ninguna me funcionó. En otras palabras, desplegué todo lo que internet, un libro o mi información me pudo haber dicho. Ninguna me funcionó. ¿Cuál sí me funcionó? Me funcionó el engaño calculado. Me funcionó el levantarme y internalizar que independientemente de no estar motivado, tenía que hacerlo. Salir a correr en la madrugada, por ejemplo. Me funcionó, como parte de esos engaños, me funcionó asumirme como corredor. Hace 1 año y medio, cuando cumplí 40 años, no lo era. Al día siguiente de dimensionar el dinosaurio, comencé a creérmelo. Era una ficción, ¿sí? Nada había en mi vida asociada con esto. No tenía ni siquiera los zapatos adecuados, ¿sí? El día siguiente de dimensionar el dinosaurio, comencé a sentir, pensar y actuar como corredor. Era mentira, era una ficción. Varios meses más tarde, después de cruzar la meta de la maratón, 42 casi 2 kilómetros en Ciudad de México, me dan la medalla. Hay una foto por ahí en mis redes sociales.
en donde no me lo creo. O sea, yo ya lo había logrado y no me lo creía, ¿sí? ¿Por qué no me lo creía? Porque había una parte de mí que todavía estaba cuando tenía 39 años. Había una parte de mí que no se creía, una parte de mi sistema de creencias que no podía procesar el logro. Y así funciona nuestra mente. Entonces, lo que yo les estoy planteando a ustedes, al menos uno de varios caminos, hay al menos 7 que al menos a mí me han funcionado para lograr ciertas cosas. Este primer camino es engáñate. En otras palabras, para que no suene tan dark, tan complicado, constrúyete creencias funcionales, porque todas son ficción y verdad al mismo tiempo. Constrúyetelas. Más allá de la motivación, más allá de cualquier elemento, constrúyete una nueva creencia que en un primer momento no va a tener sentido alguno para ti y tampoco para tu entorno. Constrúyetela y lo más importante, actúa en consecuencia. Un día después de dimensionar el dinosaurio, yo salí a correr. No troté más de 500 metros. No pude hacerlo. No porque no quería. No pude hacerlo. No llegué al kilómetro. Meses más tarde, 42.2 kilómetros, una medalla. Me lo vine a creer cuando estaba desayunando, rato después. ¿Sí? Engáñate entendiendo que nuestras creencias son ficciones, con mucho de real por dentro y que depende de ti. Qué tan grande sea el dinosaurio que te quieres comer. Yo creo que puede ser enorme. Depende de ti si creértelo o no. Muchísimas gracias por la atención. Ahora terminamos el video acá y vamos a una ronda de preguntas y respuestas en vivo. Quedo a sus órdenes y nos hablamos pronto. Gracias.